Bien, perfecto. Bueno, con respecto a esto no tengo conflictos de intereses en particular, pero excepto, digamos, tiene que ver con una cuestión también personal, con la mala tolerancia que tengo a la frustración, y eso hace también que a veces uno no justifique o a veces ve mal una recaída o algunas complicaciones o algunas lesiones inadvertidas. Y yo creo que a veces las resecciones sublobares pueden exponernos a esto, sobre todo en lesiones que se curan. Cuando uno piensa que uno tiene un cáncer de pulmón y que tiene justo una lesión que se podría curar casi el 100%, hacer algo en menos y competir con la recaída, a mí a veces me genera alguna controversia. Pero bueno, básicamente el tema es de una población súper seleccionada porque son lesiones de menos de 1 centímetro, entonces en general aparecen no por síntomas, sino porque hay o un screening, un programa de screening de cáncer de pulmón o de nódulo pulmonar, en el cual uno puede detectar lesiones muy pequeñas, o en el control oncológico de otros tumores, que ahí también genera un problema si es metástasis, si ya tiene una resección pulmonar previa, si el tumor que tiene probabilidad de metástasis, entonces uno decide qué tipo de resección frente a la potencial posibilidad de metástasis. Y la otra opción es en lugares donde hay una amplia disponibilidad de tomografía y le hacen una tomografía por cualquier cosa. Por ejemplo, acá en el hospital te golpeas la costilla y te hacen una tomografía, entonces por ahí aparecen más lesiones, siendo que a veces hay lugares en el interior del país que no hay tanta disponibilidad, entonces es menos probable que uno tenga acceso a tener lesiones tan pequeñas. A mí me parece que lo más importante también es que integrar estos conceptos con lo que ofrece la cirugía, que es, o lo que le debería ofrecer la cirugía, que es la certificación de los márgenes libres y básicamente la estadificación mediastinal. Como vi que en la presentación había la posibilidad de que hubiera alguno que no era cirujano, pierdo un segundo en mostrar lo que vamos a hablar. Segmentectomía atípica o resección en cuña, básicamente es esto. La segmentectomía convencional, y después lo podemos, o estándar, lo podemos discutir con ustedes, es la que hacíamos por vía abierta. Yo en el servicio en que estoy había bastante experiencia en segmentectomías por vía abierta, y uno con la mano buscaba el plano intersegmentario donde estaba la vena, y la vena quedaba del lado en donde quedaba el pulmón remanente. Con la toracoscopía, eso en general es difícil de cumplir y uno en general se lleva a la vena porque el plano no lo hace de manera digital o no lo abre. Entonces, teóricamente entraría en una segmentectomía radical. Si uno quiere hacer una cirugía entrando en ese plano, es probable que tenga mayor cantidad de fuga aérea. Desde hace muchos años, y sobre todo los orientales y los japoneses, hicieron una muy buena correlación radiológica con el tipo histológico que había. Es decir, desde carcinomas in situ a adenocarcinoma en función del nivel de el vidrio esmerilado que tenía, o la opacidad en vidrio esmerilado, y el componente sólido. Y esto es muy importante porque nos da una idea del nivel de agresividad de la lesión, aunque también pasa que no siempre las variedades de adenocarcinoma tienen exactamente la misma posibilidad de recaída. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No es lo mismo una lesión que tiene un patrón papilar a uno que tiene un patrón acinar. Cuando uno define la estrategia, básicamente lo que hacemos nosotros es definir por las características de la lesión, es decir, si tiene, qué componente sólido tiene, es decir, nosotros en general no hacemos resecciones sublobares en pacientes con un componente, un nódulo sólido, aunque tenga 1 centímetro. Ahora, si es mucho más de la mitad de vidrio esmerilado, es probable que uno le ofrezca una resección sublobar. El tema del tamaño es importante y después vamos a ver por qué. Y otra cosa es la localización. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un tumor que tiene 8 milímetros y está metida en el medio del lóbulo, es probable que ese paciente, aunque tenga un tumor pequeño y sea un carcinoma in situ, es probable que requiera una lobectomía. En esa situación, quiero mostrarles este caso, que es una mujer de Uruguay que tuvo varios años en control, y si ustedes ven la evolución, tiene básicamente fue aumentando el componente sólido.
y por la ubicación veíamos que estaba entre la salida en la unión entre el culmen y la língula, y no veíamos un plano claro, y le hicimos una lobectomía superior izquierda. La anatomía patológica mostró que tenía un adenocarcinoma pequeño, con alguna sospecha de microinvasión, y obviamente los ganglios eran negativos. Y hay otra discusión, y si realmente en estos tumores uno cree que es necesario la linfadenectomía amplia o no. En la práctica nosotros la hacemos por algunas cuestiones de sistemática, y la otra cuestión es que también muchas veces la linfadenectomía facilita la disección vascular. Otra cosa que es importante dentro de la evidencia que hay, porque tenemos las indicaciones que se hacen de resecciones sublobares, en general están más avaladas por la experiencia que por mucha evidencia, y este es el metaanálisis más reciente que pude encontrar. No les digo que no haya otro, pero es el que encontré más reciente, y lo que tiene interesante con respecto a los que he visto anteriormente, es que cuando ustedes ven, manejan, digamos, evalúan supervivencia, recurrencia y mortalidad, pero estratifica el estadio 1 como un solo grupo y el estadio 1A como un grupo especial. Y si ustedes se fijan, cuando uno pone el estadio 1 todo completo, es mejor la lobectomía, y cierto, en términos de supervivencia, parece lo mismo en términos de disminuir la recurrencia, hacer una lobectomía, y en la mortalidad está a favor la segmentectomía como un poco menos de mortalidad. Ahora, cuando ustedes ven y discriminan al subgrupo de estadio 1A, ahí sí se hace un poquito más evidente que en términos de supervivencia ya no es tan importante el beneficio en términos de resección, de cantidad de pulmón resecado en favor de la lobectomía, y lo mismo sucede en la recurrencia. En la recurrencia casi es lo mismo hacer una lobectomía y una segmentectomía. En esto hay que tener cuidado en el análisis, porque hay que ver cómo se seleccionan las series, y no es lo mismo una serie que tiene intención de hacer una resección sublobar por una cuestión electiva, es decir, por el tipo de tumor que tiene, y otra cosa es las series que tienen pacientes que se hace una resección sublobar por necesidad. Si ustedes se fijan en la serie que hay resecciones sublobares por necesidad, es decir, comorbilidades, a un grado de intersticiopatía, insuficiencia respiratoria, la supervivencia en la resección sublobar es mucho menor. Y en general eso está asociado a que el porcentaje de lesiones sólidas es mayor. En términos de trabajos prospectivos, en el 2007 se presentó en ASCO el trabajo que publicó ahora Suzuki, que tiene que ver con una cuestión que ya se venía haciendo, y en general muchos de ustedes también lo deben estar haciendo, que cuando nosotros tenemos una lesión periférica pequeña y que es prácticamente todo vidrio esmerilado, la segmentectomía atípica con un buen margen, o sea, es una segmentectomía amplia con un buen margen, tiene resultados en términos de supervivencia muy similares a resecciones anatómicas, lobectomía o segmentectomía, con mortalidad y morbimortalidad básicamente similar. Y acá otra cosa que es interesante, que como un subanálisis del trabajo, es cómo algunas segmentectomías anatómicas complejas o con el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumenta la fuga aérea. Pacientes que tienen mayor fuga aérea. Eso nosotros particularmente lo hemos visto, y tenemos una población de pacientes bastante envejecida y con EPOC avanzado, y esto es una complicación relativamente frecuente. Yo creo que cuando uno aborda cualquier tema quirúrgico con respecto al manejo del cáncer de pulmón, uno no tiene que olvidarse que lo que ofrece y lo que tiene que ofrecer la cirugía: márgenes libres y el relevamiento ganglionar. Porque si nosotros de alguna forma condicionamos el margen, condicionamos la estadificación, y ahí es muy difícil poder ofrecer un valor diferencial con respecto a otras técnicas como la SBRT. Creo que de las mejores charlas que vi, no porque estaba acá, sino se lo dije personalmente, de segmentectomía y lobectomía con una recopilación enorme, fue una de las que vi que dio Miguel en Santiago,
con una revisión bibliográfica bien amplia, y de muchas de las cosas que mostró, este trabajo me pareció bien interesante porque muestra de manera muy ilustrativa cómo la segmentectomía ofrece mejor, o sea, proporcionalmente ofrece mayor margen de seguridad, es decir, tiene más proporción de pacientes que logran un centímetro como mínimo de margen que las segmentectomías atípicas. Y eso es de vuelta, tiene que ver con lo que hablábamos antes, la certificación de los márgenes libres. No hay tiempo para hablar, pero por ejemplo, después si quieren lo podemos discutir. Esto también hace referencia a lo que ahora está un poco más planteado, que son la diseminación intraalveolar. Nosotros tuvimos una experiencia bastante amplia cuando yo me formé en el hospital, porque se hacía mucha segmentectomía y había algunas recaídas. Y las recaídas que teníamos en general en los adenocarcinomas tenían que ver con esta diseminación alveolar que Liliana D'Alurso, la patóloga que nosotros teníamos, ya la describía hace bastante tiempo. Entonces, cuando uno hace una cuña, la diseminación alveolar se da cuenta después de la anatomía patológica que está. Entonces ahí habrá que evaluar si esos pacientes requieren ir a una lobectomía. La tasa de diseminación intraalveolar en las recaídas era casi más de la mitad de los pacientes. Otro trabajo bien interesante es lo que pasa en la vida real. Esto es de la base del CIRS, es decir, en esto lo que se ve es un trabajo publicado el año pasado, que cuando ustedes toman la supervivencia global, sin tener en cuenta qué pacientes, las características de las cirugías que se hizo, ustedes ven que la lobectomía tiene mejor supervivencia que la segmentectomía o la resección subglobal. Ahora, cuando a esa serie uno lo empieza a seleccionar por grupos y agarra los grupos que tienen más de 9 ganglios, ustedes ven que ya la diferencia en supervivencia disminuye. ¿Por qué? Porque acá hay un problema que es la subestadificación mediastinal. Entonces, la subestadificación mediastinal es probable que esté en relación con esta poca diferencia y esté como un mecanismo confundidor. Y en el mismo artículo hay un cuadro bien interesante cómo muestra que al aumentar la cantidad de ganglios resecados, aumenta la supervivencia. Hay 1000 causas, dicen que puede ser la linfadenectomía, podría tener algunos. Yo creo que básicamente es por una cuestión de mejor estadificación. Este caso es un paciente que tiene un nódulo que da la impresión, está en el apical del inferior, y nosotros decidimos hacerle una segmentectomía anatómica. Probablemente se le podría haber hecho una cuña, y la biopsia viene con adenocarcinoma mínimamente invasor, con una... Entonces, en este caso, yo no pude lograr ver el componente sólido en la tomografía previa, a pesar de que alguno lo puede ver, pero tiene algún componente de microinvasión. Entonces, esta lesión es probable que si hubiéramos hecho una cuña tuviera algún grado más de recaída bronquial. Y yo en alguna presentación, cuando hicimos el año pasado, el anterior en Chile, también le mostré un caso muy similar a este, que la paciente, cuando hablamos de médica, hablamos de recaída, me dijo, no, yo quiero una lobectomía. Y eso es un tema que uno tiene que plantearlo y dejarlo sentado por cuestiones legales y información del paciente. Esta es otra cosa de lo que veníamos hablando previamente, que tiene que ver con la recurrencia. Acá arriba, a la derecha, ustedes tienen las diferencias que hay de recaída en función si es un carcinoma in situ, si es papilar, si es acinar y si es sólido. Y acá abajo es un trabajo japonés que muestra sobre un grupo importante de pacientes que tiene una tasa de recaída del 20%, la mayoría a los 2 años, y cuando ustedes se fijan es mayor en resección sublobar que en lobectomía. Y la mayoría de las resecciones, de las recaídas, se da en casos acinares o en algunos con componentes sólidos más importantes. Y esto no siempre lo podemos ver con las imágenes. Entonces uno a veces condiciona un tratamiento con las imágenes, pero la patología, es decir, la histología, después define algún otro tipo de pronóstico. Y eso hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. Hoy no sabemos el patrón que va a tener. Podemos sospecharlo, pero no lo tenemos certificado. Les muestro este caso, que es una chica que tenía un tumor chico. Si ustedes se fijan, es una cuña que le hacen afuera, con un nódulo de 10 por 10.
y viene y dice, mira, me operaron, me dijeron que está bien, que hay que hacer. Bueno, lo primero que le dijimos es lo que hablábamos, un nódulo sólido, no te hubiéramos hecho una cuña, habría que ver, ustedes ven que no tiene estadificación mediastinal y tiene algo que es algunos focos aislados de invasión vascular. Entonces, lo que le hicimos es realizarle el relevamiento ganglionar pre-resección, es decir, si la mediastinoscopia, si la evaluación ganglionar era negativa, le íbamos a hacer la lobectomía. Finalmente, el grupo 10 y el grupo 4, en ganglios que no tenían tumor, no estaban agrandados de tamaño, tenían tumor. Este es un caso que no es frecuente, pero pasa, y cuando le pasa, al que le pasa es el 100% de los casos. Entonces, de vuelta, tal vez en este paciente lo que uno hubiera decidido en ese momento es hacer la resección, y depende de cuál protocolo tienen. En nuestro caso, si nosotros hubiéramos tenido esto, le hacemos la cirugía del relevamiento mediastinal. Si es positivo, paramos ahí, hacemos quimio, radioterapia, lo metemos en algún protocolo de quimio con inducción con inmunoterapia, y después evaluamos la resección pulmonar. En este caso, yo no le completé la lobectomía porque me parecía que el pronóstico de este paciente iba a estar condicionado por lo ganglionar y no por la recaída, y fue así porque hizo metástasis cerebral y metástasis ósea, con buena respuesta a inmunoterapia, pero no fue recaída local. Un problema a veces que se presenta tiene que ver con la marcación, pequeños nódulos menores a 1 centímetro y cómo los ubica. Hay 1000 formas, y las formas que ustedes logren, estoy atrasado con el tiempo, disculpen, la forma que ustedes logren definir es la que tiene importancia. En este caso nosotros lo hacemos con coil, sé que algunos de ustedes también lo hacen con azul de metileno, para nosotros es muy cómodo esto, ustedes ven cómo se manipula, y yo siempre igual para las metástasis o para estas lesiones que uno no puede tocar, pongo un Satinsky por uno de los trócares, lo paso y dejo fijo el lugar donde yo quiero tener. Y habitualmente lo que uno hace es poner el coil en el borde más interno de la lesión. Este es otro caso, un hombre que operamos en el 2016, el paciente le ponen un stent, lo dejan antiagregado, en ese momento tiene una lesión enorme, increíblemente que no la hayan visto en la radioscopía que le hacen cuando hacen la hemodinamia, y el paciente empieza con un sangrado incoercible, con hemoptisis, por la antiagregación. Se tuvo que operar medio de urgencia, bueno, el paciente relativamente bien, anduvo bien, hace quimioterapia y a los 2 o 3 años aparece con una lesión en vidrio esmerilado al nivel del lóbulo superior izquierdo contra la cisura. Ahí se ve en el marco. Ahí hay dos opciones. 73 años uno lo deja y no le hace nada. 73 años uno le hace una segmentectomía, pero como parecía todo vidrio esmerilado puro, lo marcamos, también se podría haber visto. Yo no me juego mucho a veces a tocarlo, porque no siempre lo toco. Se marca y ustedes ven en la última fotografía que está en el borde medial. Hicimos la resección y es todo carcinoma in situ. La discusión es si realmente se beneficia de la resección o no. Lo hablamos con el paciente, tiene una hija médica. Y este otro caso, que también a veces nos sirve porque son tumores múltiples, tiene un tumor en el lóbulo superior izquierdo, otro en el posterior del lóbulo superior derecho y otro más chiquito en el apical del inferior. Le hicimos un relevamiento ganglionar por mediastinoscopía que fue negativo por tumores múltiples, un BATS derecho donde le saqué un granuloma y seguía tocando nodulitos, así que le hice una toracotomía porque no estaba seguro de si había más nódulos, y ahí le hice una resección segmentaria, una segmentectomía anatómica posterior del lóbulo superior derecho y otra apical del lóbulo inferior derecho, y recién ahí, con ese diagnóstico, le hicimos una lobectomía a esa lesión que también tenía un componente microinvasor en el superior izquierdo, porque no había forma de hacerlo con algo menor por la localización. Y para mostrarles a veces que la importancia que le damos a esto, la verdad es que son pocos los casos que uno tiene para poder hacer mucho volumen. En el caso nuestro, en las resecciones, que son un poco más de 800 resecciones, unas 600 por VATS, si ustedes se fijan, resecciones sublobares son menos del 10%. Y eso es probable también que tenga que ver con el conflicto que uno tiene personal y cómo ve la patología.
Hemos disminuido el número de cirugías en cuña y empezamos a hacer un poco más de segmentectomías, y las segmentectomías hacemos no todas por VATS, como vieron ahí, algunas por vía abierta, y las que hemos hecho, más de la mitad, tienen que ver con alguna indicación de comorbilidad o algo. No hacemos segmentectomías de los basales, porque me parece que no se justifica. Básicamente, la supervivencia en la segmentectomía era similar, la recaída similar, y lo que le explicaba es que tuvimos una complicación de compromiso venoso y un nódulo no inadvertido, y que eso hasta el día de hoy me acuerdo. Y en términos de elección, o sea, cuando uno decidir hacer una cirugía en menos, la segmentectomía típica en aquellos nódulos periféricos que tienen un componente en vidrio esmerilado casi total, y la anatómica cuando uno sospecha microinvasor. El tema del carcinoide, algunos lo plantean, en nuestro caso es difícil, a menos que uno tenga un diagnóstico previo y sea una lesión o que esté en el contexto de tumor LEDs. Y en los nódulos sólidos en general hacemos lobectomía. Y por necesidad hacemos la segmentectomía anatómica en general en pacientes mayores a 70 años, entre 70 y 80, más de 80 tratamos de hacer segmentectomía atípica. Siempre que no caiga la lesión en el lóbulo medio, que ahí le hacemos la lobectomía, o por comorbilidades o por tumores múltiples. También en aquellos pacientes que han tenido metástasis pulmonares o que tienen mucho riesgo, resecciones previas de pulmón, y en algún caso nos ha tocado en un trasplante pulmonar que le tuvimos que hacer un ECMO para resecarle. Básicamente es eso, y bueno, espero que haya servido y que podamos discutir con respecto a esto. Ok, David, muy linda charla, muchas gracias.